Fuera las murmuraciones. ¿Ha salido usted de su casa en un día claro, hermoso y soleado y dando gracias a Dios por su maravillosa creación? Pero, ¿qué sucedió otro día, gris y lluvioso? ¿No se sintió automáticamente algo deprimido al asomarse a la ventana? Es posible que no haya querido expresar esto en voz alta. ¿Tiene la costumbre de dar gracias a Dios únicamente por lo que desea? ¿O acostumbra refunfuñar, aunque sea solo un poco, cuando las cosas no van como quisiera? ¿Es algo malo quejarse un poco? No parece una gran cosa. ¿Cuál es la diferencia? Toda la diferencia del mundo. Cada cosa depende de cómo respondemos a las cosas pequeñas de la vida. Un abogado especialista en problemas matrimoniales nos dirá que el vínculo matrimonial se rompe, por lo general, por cosas pequeñas. Se necesita únicamente un pequeño clavo para pinchar un neumático. Un pequeño error de un mecánico puede causar la explosión de un avión gigante. Un malentendido puede dar lugar a una guerra. Una palabra airada puede producir un disparo. Cosas pequeñas significan mucho, según el nivel en que vivamos. A todos nos resulta tan fácil murmurar que muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero murmurar es completamente lo contrario a dar gracias. La queja es lo contrario de la confianza. Una murmuración en contra de su esposa cuando se le quema la comida es lo contrario de una aceptación amorosa. El diccionario define la queja como una acusación. Al lamentarse y quejarse, está acusando a Dios de administrar mal los detalles de su día. La actitud de alabanza libera el poder de Dios en nuestras vidas y la actitud de murmuración o de lamentación impide el poder. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo se refería al comportamiento de los israelitas en su peregrinación desde Egipto a la tierra prometida. ¿Qué hicieron y cuáles fueron las terribles consecuencias? El pueblo se quejó a oídos de Dios, y lo oyó Dios, y ardió su ira. Números 11:1. Moisés había sacado a los israelitas de Egipto y Dios les había dado pruebas maravillosas de su presencia y de su interés por ellos. Él dividió el mar Rojo, permitiendo así que lo atravesaran por tierra firme, y después volvió el agua a su cauce, anegando a los soldados egipcios que los perseguían. Dios prometió llevar a su pueblo a la tierra prometida. Prometió alimentarles en el desierto, echar fuera a sus enemigos de delante de ellos, con solo que confiasen en Él. Como señal, la presencia de Dios iba delante de ellos, en forma de una columna de humo durante el día y de columna de fuego durante la noche. Pero los israelitas no confiaron en Dios. Se quejaban amargamente, primero por la falta de alimento y de agua, y después
porque no les agradaba el sabor del agua que Dios les daba. Se cansaron de la comida que Dios les proporcionaba. Se inquietaban y se lamentaban por cosas insignificantes. ¿Cuál fue la consecuencia? Pacientemente Dios satisfizo a sus hijos quejumbrosos. Una y otra vez remedió sus necesidades, hasta que se dio cuenta de que no aprendían. Cuando se cansaron del gusto del maná y querían carne en su lugar, Dios dijo que les daría carne, no solo un día o dos, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Dios. Números 11:20. Durante 40 años peregrinaron los israelitas y siempre había algo que marchaba mal, por lo que se quejaban amargamente y querían volver a los pucheros de carne de Egipto. ¿Por qué tardaron 40 años en recorrer 300 kilómetros? Aún con mujeres, niños y ganado, hubieran podido hacer ese recorrido en unas semanas. Se retrasaron a causa de sus murmuraciones y no quisieron confiar en que Dios cumpliría su promesa, teniendo cuidado de todas sus necesidades. Cuando los israelitas llegaron a los límites de la tierra prometida, descubrieron que allí vivían gigantes, en ciudades fortificadas. Y en vez de regocijarse de los obstáculos y alabar a Dios, puesto que les había prometido que echaría delante de ellos a sus enemigos, los israelitas se volvieron contra Moisés y pidieron regresar a sus pucheros de carne de Egipto, acusando a Moisés de haberles engañado y defraudado. Solo dos hombres, Josué y Caleb, que habían visto a los gigantes en las ciudades fortificadas, confiaron en que Dios mantendría su promesa y daría esa tierra a los israelitas. Pero nadie les escuchó. Esto fue la última lucha. Dios decidió dejar que los israelitas se agitasen con sus propias lamentaciones. Ninguno de los que lamentaban habría de vivir para pisar la tierra prometida. En vez de eso, la nación de Israel habría de vagar por el desierto durante 40 años, hasta que se desarrollase una nueva generación, que entraría guiada por Josué y Caleb, los dos únicos que habrían de sobrevivir. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hebreos 3:10. Mezquinas lamentaciones impidieron que los israelitas entrasen en la tierra prometida. Nuestras quejas y murmuraciones en contra de Dios por cosas pequeñas pueden impedirnos entrar en el perfecto plan que tiene para nuestras vidas. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. La causa de las murmuraciones de los israelitas era la falta de fe, y la falta de fe es la raíz de cada una de las pequeñas quejas. La falta de fe no permitió que los israelitas entrasen en Canaán. Pero Dios quería hacer algo más que llevarles solo a una localidad geográfica. La tierra prometida de Dios era también un lugar de descanso perfecto, una actitud de confianza perfecta y paz mental. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 4:1-3. Dios tiene un lugar de descanso perfecto
preparado para nosotros ahora. Y no pienso que sea después de la muerte, sino ahora. El descanso en Él es el estado perfecto y en el cual podemos entrar todos por la fe. Pero a fin de hacerlo así, tenemos que dejar nuestro pecado de incredulidad, nuestras lamentaciones, nuestras quejas, nuestras murmuraciones. La incredulidad es una ofensa seria en contra de Dios. Son pecadores, dice Cristo, porque no creen en mí. Juan 16, 9. La incredulidad, como todos los pecados, es un acto deliberado de rebelión contra Dios. Podemos elegir creer o no creer. Webster define la incredulidad como una negación de la creencia, incredulidad o escepticismo, una renuncia de lo que es afirmado. Si la incredulidad es una negación de la creencia, entonces somos responsables de nuestras acciones y debemos hacer algo. Durante años dije con presunción que rara vez murmuraba. Esto es, raramente murmuraba en voz alta. Cultivé y mantuve una fachada sonriente, pero era en mi interior un murmurador habitual. Por supuesto, entre tanto, no pensaba que era culpable de murmuración. Creía que mis quejas eran legítimas. Me lamentaba cuando no podía dormir bastante y tenía que levantarme por la mañana sin haber podido descansar lo suficiente. Me quejaba en voz baja si encontraba que el cuarto de baño estaba ocupado por otro miembro de la familia. Me quejaba cuando tenía que desayunar apresuradamente. Me quejaba cuando las cosas iban mal en la oficina y las personas no hacían lo que esperaba de ellas. Me quejaba del importe de las facturas, cuando mi coche no quería arrancar, cuando hallaba un semáforo en rojo en mi camino. Me quejaba cuando tenía que trabajar hasta bien tarde en la oficina y no podía ir a casa a tiempo para descansar. Cuando finalmente el Espíritu Santo empezó a mostrarme lo que la Biblia decía en cuanto a dar gracias a Dios en todas las cosas, empecé a darme cuenta de que había estado haciendo lo contrario durante años y de que nunca había pensado en ello. El primer paso hacia la rehabilitación era admitir que era un inveterado murmurador. Creo que el modo más eficaz de tratar con nuestros pecados es ser precisos con ellos. Admitámoslo, confesémoslos, pidamos perdón a Dios y tomemos la decisión tajante de no caer en ellos nuevamente. Entonces pidamos a Dios que nos quite el pecado y nos dé las fuerzas para poder resistir cualquier tentación. Por último, démosle gracias por ello y prosigamos con fe creyendo que está hecho. Una vez que hagamos el propósito de no murmurar y prometamos en su lugar dar gracias a Dios por cada cosa, por pequeña que fuere que nos hacía murmurar, entonces podremos esperar que Dios obre en nosotros. No podemos cambiarnos a nosotros mismos de murmuradores incrédulos en creyentes agradecidos. Es Dios quien tiene que hacer el cambio. Hemos de tomar la decisión de dejar de murmurar y comenzar a alabar y dar gracias a Dios, pero es el poder de Dios el que tiene que obrar la transformación. A nosotros nos corresponde mantener nuestros ojos fijos en Jesús y agradecer a Dios por lo que puede hacer. En la práctica veremos que Dios ha de traer a nuestras vidas las mismas circunstancias que emplea para hacer desaparecer nuestras murmuraciones. Cuando las veamos venir, demos gracias a Dios porque está empleando los mismos incidentes para llevar el cambio en nosotros. Antes nos hacían tropezar, ahora nos mostrará el poder de Dios. Servirán para aumentar nuestra fe, aceptando cada cosa pequeña que nos ocurre
con gozo y gratitud. El poder de Dios nos librará en nosotros y a través de nosotros. Y pronto también experimentaremos un sentimiento de gozo. Pero no mire el sentimiento como un signo. Nuestra alabanza y nuestra gratitud deben estar basadas en la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. Hay personas que pasan sus vidas lamentando no haber tenido un talento especial y una oportunidad para desarrollarlo. Murmuran y se lamentan interiormente porque están seguras de que hubieran podido ser estrellas de cine, personalidades en la televisión, héroes en el deporte, grandes personajes en los negocios, doctores, etcétera, etcétera. ¿Tiene usted una queja preferida en cuanto a su propia vida? ¿Piensa en su interior que si hubiera podido vivir otra vez, tendría otra posición, vecinos diferentes, un matrimonio distinto? ¿Puede aceptar el que Dios le haya colocado precisamente donde quiere que esté ahora? ¿Que no ha omitido ningún detalle? ¿Que no era impotente para cambiar lo que hizo y que ahora piensa que fue una mala elección? Ciertamente, a veces hay cosas que son elecciones equivocadas. Es nuestra falta de murmuraciones y nuestra felicidad en Cristo lo que nos capacita para resplandecer como luminares, asidos de la palabra de vida en un mundo oscuro. Dejemos nuestras murmuraciones y alabemos al Señor, y por cada cosa oscura y torcida que veamos a nuestro alrededor, hagámoslo y esperemos que la luz de Dios penetre en la oscuridad.